transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, yo soy la pastora Jennifer Fenner de Telles de la Iglesia Metodista de Epworth en Gaithersburg, Maryland, y esto es Transformado por la Fe Hoy. Hoy estamos todavía en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, con el privilegio de estar aprendiendo del Jesús resucitado y la forma que Él aparece en la vida de las personas. Juan 20, comenzando con el verso 19, dice así: La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio de los discípulos y les dijo: La paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: La paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, los pecados les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Qué bonito ese texto y qué bonito ver la manera en que Jesús aparece en su forma resucitada. Es interesante y impactante para mí contemplar el hecho que el Evangelio de Juan en el capítulo 20 realmente nos pinta el escenario de una nueva creación. Si contemplamos Génesis, sabemos que el inicio de la creación, el inicio de la humanidad comenzó en un jardín, el jardín de Edén. Y en ese jardín sabemos que Dios caminó en lo fresco de la tarde junto a Adán y Eva antes que entró el pecado. Sabemos que en la belleza de ese jardín había una cercanía entre Dios y los seres humanos. Me parece muy parecido a cuando María va a la tumba y nos dice el texto bíblico en Juan 20 que la tumba donde encerraron a Jesús, a su cuerpo, esa tumba fue en un jardín. Y María va en búsqueda del cuerpo de su Señor para preparar el cuerpo. Y al llegar encuentra una persona que ella cree que es el jardinero. Y no es hasta que Jesús le habla por nombre que ella reconoce que es Jesús mismo, no el jardinero. Es parecido a como Dios les dio nombre a Adán y Eva. Y en la manera que Adán le dio nombre a todos los animales, en eso de dar nombre, en ese de reconocer a una persona como un individuo, como una persona con nombre. María está experimentando el poder de un Dios, de un Jesucristo que le da vida y importancia e identidad, igual como cuando Dios creó a los seres humanos. Lo otro impactante para mí es que más luego en el Juan 20 nos dice el texto que Jesús resucitado traspasa las paredes para entrar en donde están los discípulos encerrados por miedo de lo que les va a hacer. Y Jesús en medio de ellos les habla de la paz. Esa paz que existía en el jardín de Edén, esa paz que existía cuando María entendió quién le llamaba por nombre, esa paz que existe cuando nosotros estamos en armonía con la voluntad de Dios. La paz sea con ustedes, Jesús dijo. Y no solamente una vez, pero 2 veces. Y remarcando la paz que existe cuando nosotros caminamos en armonía con Cristo, con la voluntad de Dios. Dice el texto en Juan 20 que Jesús sopló
sobre las mejillas, sobre las caras de los discípulos, diciéndoles, reciben el Espíritu Santo. Muchas veces pensamos en Pentecostés como el momento en que el Espíritu Santo cayó sobre todo el pueblo reunido escuchando a Pedro predicar. Y es cierto, pero el primer momento en lo cual el Espíritu Santo entra con el Cristo resucitado es allí, con un soplo tierno de nuestro Jesús. Un soplo parecido a la misma manera que Dios sopló en el barro para crear al ser humano de Adán. O sea, nosotros tenemos en nuestros pulmones el respirar de nuestro Señor. Y ahora con el Cristo resucitado tenemos sobre nuestras caras ese respiro, ese suspiro tan tierno de Jesús, dándonos la paz y diciéndonos que recibamos el Espíritu Santo. Nosotros somos, en Corintios, llamados a ser nueva creación en Cristo. Entonces no es por nada que la resurrección de Jesucristo no es solamente victoria sobre el pecado y la muerte, pero la resurrección de Jesucristo es también el nuevo comienzo, una nueva creación, una invitación a usted y a mí de no quedarnos encerrados con nuestros miedos, más bien de recibir otra vez con la ternura de amor, el soplo de Dios sobre nuestras caras, el Espíritu Santo en nuestras vidas, el llamado a tener la paz de Dios en nuestros corazones. Y de esa manera caminar como personas que creemos que el pasado es pasado, que aunque entró el pecado y la muerte con las decisiones de Adán y Eva, y muchas veces con las decisiones nuestras en nuestras vidas, siempre existe la posibilidad de la creación nueva, de la oportunidad de recibir ese gran regalo de Dios, el Cristo resucitado caminando en medio de nosotros. Para nosotros los cristianos, la temporada de resurrección dura 50 días. 50 días en lo cual estamos caminando con ese Cristo resucitado que nos está haciendo nuevo cada día. Y en ese andar tenemos el privilegio de tener la esperanza, no solamente de un Dios que nos ama, que nos llama por nombre, como llamó a María, que sopla sobre nuestras caras con ternura, pero un Dios que nos da una nueva oportunidad en su resurrección a la humanidad y una nueva oportunidad a cada uno de nosotros, sin importar lo que ha pasado en el pasado. Nosotros como cristianos, como personas de fe caminando con el Cristo resucitado, hemos recibido la invitación a una creación nueva. Y no es por nada que más luego cuando Juan está encarcelado en la isla de Patmos y que tiene esa visión en el libro de Apocalipsis, esa visión de un jardín donde las hojas de los árboles son para la sanación de las naciones. O sea, Dios nos da la habilidad de ser nueva creación en Cristo y nos da la visión, la promesa de un día en lo cual toda la humanidad puede ser restaurado como Cristo restaura a cada uno de nosotros. Y eso es esperanza, eso no es gozo, eso es la paz que Cristo dice que debe de estar con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu paz. Gracias que tu resurrección es victoria sobre pecado y muerte, pero aún que es invitación a ser nueva creación. Gracias por llamarnos por nombre. Gracias por soplar en nuestros pulmones y por soplar sobre nuestras caras diciéndonos que recibimos tu Espíritu Santo.
Gracias por darnos oportunidad tras oportunidad. Y gracias, Señor, de tener propósito, no solamente en nuestras vidas individuales, pero en todo lo que usted quiere para la humanidad. Úsanos, Señor, para ser testimonio a lo nuevo que uno puede ser en Cristo Jesús. En el nombre santo de Cristo. Amén y amén. Transformados por la Fe Hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.